Se lo come. Te advierto que es muy peligroso. El libro ese del ratón Jerónimo. Se titula El barco que va hasta África. Porque va en barco hasta África y allí el chico está jugando. Juega con su primo, jugando al fútbol, y entonces jugando le dan un balonazo en la cabeza y le duele mucho. Le dice que perdón y se ven y se dicen adiós y hay como unas cosas raras que significan que no se entienden. Y entonces están hablando y quedan para ir por la noche a divertirse y a comer queso. Después al gato malo lo detienen y se lo llevan y ya la toma. Porque me gusta leer. Conocer a Alí Baba, volar en una alfombra mágica, compartir los secretos de brujas, duendes, vampiros. En los libros encontrarán casi de todo. Leer es una puerta a mundos fantásticos que están hechos a la medida de los niños y niñas. Todos estos escenarios mágicos con los que disfrutar, viajar, emocionarse y aprender están formados por letras, por palabras, por frases que hay que aprender a descifrar. Y vuestra labor como padres y madres es presentarles a estos nuevos amigos, los libros. Leer y escribir son instrumentos muy potentes. Son instrumentos muy potentes que nos permiten, por una parte, comunicar con otras personas, comunicar a distancia, a través de las nuevas tecnologías. Por otra parte, aprender. A través del acceso a lo escrito es como podemos conocer todo el cúmulo de enseñanzas que generaciones anteriores han ido poniendo a nuestra disposición. Y por otra parte, es también una herramienta para disfrutar, para encontrar, para desarrollar todas unas capacidades estéticas, creativas, artísticas, para conectar con todo ese mundo creador. Así que son dos herramientas muy potentes de comunicación, de aprendizaje y de disfrute. La escritura que puede aportar, bueno, pues la escritura y la lectura yo diría que son compañeras de viaje. Una lleva a la otra. Si lees mucho, pues tienes a lo mejor facilidad para escribir, porque desarrollas imaginación, amplías conocimientos. Entonces van de la mano la lectura y la escritura. Leo pues cosas que me gustan. Pues mira, los cuentos aportan principalmente el poder salir del mundo del aquí y ahora y ir a mundos imaginarios. Esa es una función comunicativa fundamental. Es decir, el lenguaje nos proporciona la posibilidad de imaginar mundos, ¿vale? No solamente tener que describir que esto es un puzzle o tener que describirte a ti como una persona alta, rubia, guapa, sino que el poder imaginar otros mundos, recrear otros mundos, el mundo de la fantasía, eso nos lo posibilitan los cuentos. Entonces es una función comunicativa importantísima porque está asociada a entender que el lenguaje nos transporta a la creación.
al poder hablar de lo que no vemos, a poder hablar de lo que imaginamos. Pues les aporta muchísimo, aparte de que el principal papel de los cuentos es el placer, la emoción, los sentimientos. Yo siempre recomiendo que se hagan juegos en torno a esta lectura. El niño tiene que ver asociado un componente importante de diversión, sobre todo en las edades más tempranas, en torno a la lectura, que no lo vea como algo muy vinculado al aprendizaje, sino que lo vea como algo que le va a servir para expandirse, para abrir su imaginación. Entonces, bueno, pues que jueguen, que dramaticen, que se disfracen, en definitiva que lo hagan divertido. Sales a la calle y todos son carteles, ves un escaparate y hay carteles, vas al supermercado y los cereales tienen todos sus carteles, las bebidas favoritas de los niños, sus juguetes, todo, es un mundo que está rodeado de lengua escrita. Les interesa también los carteles publicitarios, los carteles que acompañan a los alimentos y donde te explican no solo cómo se llama el alimento, sino qué contiene, cuánto cuesta, todos los textos sociales. Ahora leemos y escribimos de forma tan automática que se nos ha olvidado que para llegar a eso es necesario dar muchos pasos en un largo camino que terminará en saber leer y escribir como lo hacemos ahora. Para aprender a leer y a escribir es necesario saber qué es una lámpara, qué es un genio, reconocer todas esas palabras en un texto, saber qué significan. En cada etapa habrá nuevos retos. Los cuentos, los cómics, el periódico, los libros de historia. Será un camino largo, pero con unos padres y madres que están deseando enseñarles a disfrutar de los libros, seguro que será mucho más fácil. Para poder aprender a leer y escribir, es decir, antes de, los niños tienen que tener lenguaje, tienen que tener experiencias y conocimiento del mundo. Eso es absolutamente imprescindible. Sin eso, la lectura y la escritura es simplemente una cosa mecánica. Una vez que tienen ese lenguaje y esos conocimientos y esas experiencias ricas, entonces tienen que aprender una serie de habilidades que ya tienen que ver específicamente con la lectura y con la escritura. Pues mira, la lengua de signos para el niño sordo es todo, cuando principalmente es la vía de acceso a la comunicación y a la información y al mundo, ¿no? A conocer el mundo. Por lo tanto, a las competencias lectoras lo mismo. Al principio sin frases y luego cuando vas siendo más mayor, poco a poco empiezas a leer las frases. Hay fonemas que no escriben, hay letras que rotan, pero ¿qué es lo importante en ese sentido? Lo importante es que los niños se sienten escritores desde muy pequeños y que van comprendiendo que leer y escribir tiene una finalidad social. Ahora mismo es más fácil, cuando era más pequeña era más complicado, entonces era secuencia por secuencia. Evidentemente, si era un cuento muy sencillo, pues había veces que sí que me lo inventaba, veía el dibujo y yo me inventaba más o menos como para que ya fuera fácil de entenderlo. Ahora ya que tiene 5 años, pues sí, no hay ningún problema. Sí que utilizamos el dibujo, evidentemente, porque ya no sabe todavía leer, y utilizamos pues cuentos que tengan muchas imágenes. Entonces, ¿cuándo pueden aprender a leer y escribir? Bueno, pues primero cuando tengamos una actitud de querer enseñarles. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues primero leerles a los niños. Lógicamente, si estamos diciendo que su competencia básica es en lengua de signos, tengo que narrarles los cuentos o narrarles las noticias o narrarles los pie de fotos de un texto
en lengua de signos. Entonces, de esa manera lo que le estoy dando al niño es un modelo de cómo son los textos, que luego él tendrá que leer cuando ya aprenda. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo podemos convertir algo que deben aprender y que quizás les cueste en algo divertido? Pues muy fácil, con una casa llena de letras, de palabras amigas que nombren los objetos cotidianos, con un rincón en casa lleno de libros listos para leer, con una familia que disfruta leyendo, con visitas a la biblioteca del barrio y con muchos ratos de lectura y escritura todos los días. No importa que ahora lo que más les guste sea solo abrirlos y mirar las imágenes. Ese es el primer paso para empezar a disfrutarlos. Un libro puede ser un gran regalo para ellos y ellas, su billete de viaje a mundos fantásticos. Yo es que no pensaba que nunca iba a leer el niño. Yo es que pensaba que iba a ser muy difícil y que iba a tardar mucho en coger un libro y leerlo. Pero la verdad que cuando empezó a leer un libro chiquitito, hombre, pues me sentí, pues, se me ponen los pelos de punta. Y además tienen un papel muy importante en crear condiciones. Familias que consideran que es importante, por ejemplo, o tan importante ir a una librería o ir a una biblioteca como hacer otra actividad de ocio de tiempo libre con los niños y que van a comprar junto con sus niños los cuentos preferidos o ven conjuntamente una revista o un libro de imágenes. Esos padres que están creando condiciones en la casa y en las actividades que hacen conjuntamente con los niños están favoreciendo la motivación y el interés por la lectura. Le cuesta, sobre todo al empezar a leer le cuesta porque le das un libro y Daniel lo lee y se aburre. Entonces yo le tengo que apoyar mucho y hacerle mucha mímica para que por lo menos se motive con el cuento, si no... Lo de actividades para fomentar la lectura, pues yo creo que el ir a la biblioteca, que es un espacio donde es un espacio bonito, muy orientado a que los niños con colores, con dibujos, se fijen en los libros, en un entorno pues en que todos son libros, pues eso hace que los niños a lo mejor les interesen un poco y igual pues un día van y ven un libro que les interesa por la portada o por el título que les llama la atención en algo. Y entonces es una forma de que ellos se vayan interesando, el tener el contacto con bibliotecas. A ella le han interesado siempre los libros y los cuentos, más que nada porque también en casa, como tiene hermanas mayores, siempre ha visto que han estado con libros y cuentos. Entonces eso pienso que le ha influido mucho. Ella siempre desde muy pequeñita, pues lo típico a la hora de dormir, su cuento. Y si veía a la hermana mayor con el cuento, pues luego quería verlo y ella lo veía, aunque no lo entendía, pero siempre le ha llamado la atención los libros, siempre. Pues yo le leo cuentos, le suelo leer cuentos, pero no, había una vez, no sé qué, no, porque es un rollo y se duerme. Entonces para motivarle yo me meto en el personaje. Yo hago de los personajes, pues si es del lobo o si es de la niña, y hago mucha mímica, mucha expresión. Y entonces así es como le motivas a que él coja un libro y lo lea. ¿A dónde van? No sé. No sé. Vamos a ver. Comer.
tomates. El camión lleva muchas latas de tomate. ¿Lleva muchas o pocas? Muchas. Muchas, claro. Y bueno, pues eso, que se lo he fomentado siempre desde muy pequeña, le cogía cuentos, se los empezaba a leer y a ella le gustaban, y así es una manera de ir introduciéndoles en la lectura. Pues intento que él me lo lea a mí, que él me lo cuente a su forma. Si él se motiva por algún cuento en especial o por algo, procuro que cambiar los papeles. Le digo, bueno, pues ahora cuéntamelo tú a tu forma de ser, a ver cómo me lo cuentas. Y la verdad que sí, que lo cuenta muy bien. Pues una vez que se ha visto el cuento, en un DVD o en un cuentacuentos, hay muchas actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, hacer preguntas cambiando los términos. Si la princesa del cuento era rosa, preguntarle, por ejemplo, entonces la princesa azul, para que diga, no, era rosa, ajá, rosa. ¿Y era mala? No, era buena. Así, a través de estas preguntas y sus respuestas, vas comprobando que lo ha entendido y además se siente motivado demostrando que sabe el cuento. También se pueden trabajar los distintos roles de los personajes poniéndose en el lugar del protagonista o en el de un elefante o utilizando dibujos para colorear o puzzles, laberintos. Lo importante es establecer esa relación y mantener el vínculo afectivo. Todos los niños quieren hacer las cosas que hacen las personas que ellos admiran o que ellos quieren. Si nos ven leyendo, si nos ven escribiendo, si nos ven disfrutando con esa actividad, si ven que compartimos con ellos, oh, qué cosa tan interesante es esto que estamos leyendo en este libro, qué divertido, cómo nos hace reír, los niños quieren también tener acceso a ese mundo de conocimiento y de placer que proporciona la lectura y la escritura, claro que sí. Es que es increíble porque su padre es de periódico de fin de semana, domingo, me siento relajadito con mi cerveza y ella se coge su cuento, quita papá, ita papá, ita. Entonces ella se quiere sentar, ¿sabes? Y ponerse con su cuento al lado de su padre y igual, papá, igual. Y ella se pone igual con su padre, con el cuento que sea o con lo que sea. En casa hay libros. Sí, en la biblioteca. Sí, leo los libros allí. Porque yo siempre voy a la biblioteca. Cojo un libro, lo leo, si no me gusta, lo vuelvo a colocar en la estantería y cojo otro. Si es bonito, pues lo leo y es que me encanta. Pero íbamos mucho a la biblioteca. Siempre íbamos mucho a la biblioteca, participábamos en cuentacuentos en la biblioteca. Cuando era pequeña siempre participaba en los cuentacuentos. No, ahora no, cuando era pequeña. No, cuando eras pequeña, al principio, sí. Contar cuentos en lengua de signos. Además, a mí me parece que los cuentos en lengua de signos son geniales porque son muy expresivos, son muy visuales. A los niños les encantan, tanto sean sordos como oyentes. Es de un ratón fantástico y tiene dibujos y también frases y es así más o menos. Y luego el otro, Kika, que es también así de tamaño y tiene frases y algún dibujo. Y en este camino lleno de letras, palabras nuevas, párrafos, estáis la familia para apoyar, guiar y lo más importante, divertiros juntos leyendo y escribiendo. Contarles cuentos es un buen inicio para este camino. Con los cuentos se divierten, aprenden, conocen personajes nuevos y es la mejor manera de que se acerquen a los libros. Con juegos relacionados con el cuento, preguntándoles sobre ese genio de la lámpara, inventando nuevos finales. Así, de una forma divertida, les estáis presentando a las letras y con juegos las van aprendiendo.
Lo importante ahora es divertirse. Papás, mamás y escuela trabajaréis juntos aportando cada uno lo que mejor sabéis hacer. Por un lado, la escuela les enseñará a leer y por otro, los papás y mamás pasaréis buenos ratos juntos leyendo y escribiendo. Seguro que vuestros hijos e hijas querrán empezar a escribir. Al principio, seguro que lo harán a su manera, pero estarán encantados en copiar todas las letras. Disfrutad de esta etapa tan divertida. Además, que pueden partir de algo como que no es una... Aquí quieras o no, cuando vienen al cole, de alguna manera es algo que es artificial de alguna manera, porque en el cole tienes que buscar tú, pues de alguna manera, las ocasiones o los momentos en los que vas a motivar, pero realmente desde casa se puede hacer de una manera pues mucho más lúdica. Partir de, pues vamos a leer el letrero que viene en nuestra calle, cómo se llama nuestra calle, o el letrero, queremos ir a un pueblo a ver a la abuela, y pues ellos están encantados que enseguida con ver el pueblo de cómo se llama el pueblo de la abuela y llegar a leerlo, para que vean lo importante que es la lectura. Mira, aquí pone ya, cuando van en la carretera en el coche, aquí ya pone cómo se llama el pueblo de la abuela. O sea, partiendo desde luego de los cuentos, pero incluso desde ocasiones muy cotidianas de la vida, van al supermercado y ven que quieren tomate, ¿dónde pone tomate? Anda, mira, aquí pone tomate. En un primer momento el niño no es capaz de leer tomate, pero poco a poco de ir con ellos a la compra, de verlo en muchas ocasiones, pues yo creo que al final el niño identificará esa palabra global y va a ver que hoy pone tomate. No, a mí A lo mejor ya en 2-3 sí. Lo que tenemos principalmente es que presentarles libros de imágenes para mejorar su vocabulario, para que entiendan que los objetos tienen cualidades, que las personas realizamos acciones, que los animales también, que hay un mundo también relacionado con las emociones, pues la caritas de enfadado, caritas de contento, caritas de rabioso. Daniel le gustan los libros, sobre todo que tenga muchos dibujos, sobre todo ahora mismo pues los animales. Le gustan muchísimo los animales, la vida de los animales, lo que comen, cómo nacen, pero sobre todo que tenga dibujos, que tenga poquitas palabras y sobre todo mucho dibujo. Un corazón rojo, me encanta. Rosa, un corazón rosa. Sí, un corazón rosa. Oye, mira qué hay. ¡Qué raro! Una lata de tomate de la que salen plátanos. ¿Eso puede ser? No puede ser, yo nunca había visto eso. Una lata de tomate de la que salen plátanos. ¡Qué raro! Yo les veo que cuando aparece la palabra érase una vez, ellos se colocan y se sitúan ya de una manera motivadora a escuchar un cuento, que cuando la frase que inicia un texto es primero cocemos el arroz, después lo sacamos de la olla, ya la motivación es otra y distinta a la del cuento, pero igualmente valiosa porque saben ya que están ante un texto que es preparar un arroz. Pues eran los cuentos típicos. Ella cuando era pequeña le encantaba Cenicienta. Y la película de Cenicienta, yo no sé las veces que la veía en vídeo, que no había ni subtítulos ni claro, ella tampoco sabía leer. Entonces era casi siempre el cuento de Cenicienta que a ella le encantaba. Y luego, bueno, pues los cuentos típicos de los tres cerditos, de la Bella Durmiente, los cuentos que nos sabemos todos un poco y los típicos de siempre. Pues normalmente antes de dormir es cuando se suele contar el cuento, que ya pues el día acabado, estás un poco más relajado y para que se vaya a la cama y se duerma, pues es el momento ideal de decir, bueno, pues a la cama con un cuento. Pues yo creo que los cuentos nos aportan justamente esa motivación de la que estamos hablando, que es tan importante.
Los cuentos sabemos que a todos los niños les gustan. Además, que los cuentos yo creo que es algo por lo que le gustan a todos los niños, es porque quizás son historias que están pensadas para ellos, viene con dibujos muy visuales, una información muy visual que a los niños les engancha. Entonces yo creo que a un niño sordo quizá que le es muy difícil entenderlo, porque de alguna manera pues solo con ver los dibujos en muchos casos pues lo entienden. Entonces yo creo que a partir de ese recurso, como una vía de motivación, y de hecho a partir de los cuentos se pueden trabajar muchas cosas, porque es algo que les motiva y muchos quieren simplemente llegar a leer por leer cuentos. Es una manera de encauzar la motivación. Bueno, que el niño participe de esa lectura, que el padre esté abierto a preguntas, que se cree un espacio en torno a la diversión. Sí, es muy preguntón. Pregunta muchísimo. A mí muchas veces me pone de los nervios, pero a mí me ha dicho la profesora que eso es bueno. Que el niño pregunte es bueno, así que no me importa si es un niño que pregunta mucho. Y la verdad, en todo lo que puedo, y le ayudo bastante. Ya te digo, si hay alguna palabra que no entendamos, va a su agenda, la apunta y al día siguiente se lo pregunta a la profesora. ¿Cómo se titula? El título. ¿Tú qué crees que es esto? ¿Qué es eso? Un barco. Casi. Clara me suele preguntar algunas veces, sobre todo frases hechas. Ella me pregunta mucho alguna frase hecha que ella no entiende el significado. A lo mejor en el colegio ha oído una palabra nueva, una frase que ha dicho y ella en ese momento, por no parecer ante los demás que no entiende esa jerga, pues viene a casa y me dice, oye mamá, ¿qué significa esto? Pero normalmente palabras ahora no me suele preguntar tanto. Ella ya tiene sus estrategias para buscarlo en el diccionario o meterse en el Wikipedia y buscar esa palabra, pero sí suele preguntarme sobre alguna frase hecha que es más difícil que ella lo entienda. O cuando no entiende una palabra, pues me lo dice, mamá, esta palabra no la entiendo, me lo pregunta y yo pues se la explico. Pero yo igual, yo hay veces que alguna palabra que ella me ha dicho no la entiendo y le pregunto, ¿no? Prefiero preguntarle a buscarlo en el diccionario. Cuando una palabra no entiendes, te la explico. Te lo pregunto, no me apetece estar buscando en el diccionario. Pues 4 o 5 años, más o menos. Con libros sobre todo con muchos dibujos. Sí, claro, cuando son cuentos que los niños saben leer, pues normalmente casi todo se basa en dibujo y tienen una línea. Y claro, todo el cuento gira en torno al dibujo, entonces explicas el dibujo, pues mira, aquí la mamá está haciendo no sé qué, porque la niña quiere, siempre es en torno un poco más al dibujo, pero claro, le estás explicando toda la escena. Y a lo mejor el niño se interesa y dice, ¿y qué dice la niña cuando...? Y si le dices, pues mira, la niña ha dicho qué tal. Pero sí, antes de empezar a leer, claro, son cuentos muy básicos, muy sencillitos. Leo libros con viñetas y dibujos. ¿Recuerdas algo? Porque antes los libros con dibujos me gustaban, pero en realidad no me enteraba de lo que decían. No sabía leer, no lo entendía y lo preguntaba, pero quería hacerlo yo sola y aprendí a leer. Pues yo pienso que es por la expresión del dibujo, por si está triste, porque si le lees, pues si el niño está triste, si lo refleja, lo ve en el dibujo, pues lo entiende mejor que si lee el niño está triste porque cualquier cosa. Le gusta más verlo reflejado en el dibujo. Cuando se está contando un cuento en lengua de signos, es importante que, por ejemplo, estéis sentados a la misma altura
y cuando se hace referencia a algo del cuento, pues no puedes señalar el libro y a la vez decirle algo en lengua de signos, porque no va a poder mirar al mismo tiempo el libro y lo que le estás diciendo en lengua de signos. Se perderá. Lo que hablamos antes de las estrategias de comunicación visual, es importante que se establezca ese contacto visual, señalar el libro, que el niño lo pueda ver y asimilar lo que expresa ese dibujo, y cuando te vuelva a mirar, empezar a comunicarte en lengua de signos. Hay que respetar estos turnos y esta alternancia en la mirada. Y además de todo eso, estar a su altura, agachándote si es necesario. También es muy importante gesticular y dramatizar mucho, porque es así como atraeremos su atención. Eso es muy importante. Tenemos que ser escritores para los niños. Los padres pueden escribir aquello que los niños les dicen. Y el niño está viendo, igual que con la lectura, cómo se escribe, cómo se organizan las ideas. A veces, si no lo entiendo, le pregunto a mamá o a papá. Me gustan las sopas de letras, los crucigramas, pero ya hace mucho tiempo que no los hago. Ahora es mi madre la que los hace. Yo no tengo sopas de letras. Los abuelos también hacen. Bueno, ahora, aunque me gustan, ya no los hago. Claro, no hay que desanimar a los chicos cuando empiezan a escribir si tienen fallos. Es normal que tengan algún fallo al escribir, que se coman algún acento, tengan alguna falta de ortografía. Eso con el tiempo ya poco a poco lo van corrigiendo. Lo importante es que ellos no pierdan la motivación de escribir, que se les anime y que no se frustren porque se equivoquen o muchas veces escriban algo un poco mal. Lo importante es que ellos, pues eso, que estén motivados y que sigan escribiendo. Hago frases, dibujo, escribo. Y también momentos de escritura conjunta, de pensar en cosas que les pueda apetecer que escribamos. Cuando planificamos un viaje, bueno, pues vamos a revisar las guías, vamos a revisar los mapas, vamos a hacer el itinerario, vamos a ver por dónde vamos, qué cosas no se nos tienen que olvidar que vayamos a hacer. Ese es el tipo de actividades que previenen que los niños dejen de interesarse por la lectura y que relacionen solo leer y escribir con actividades académicas o con actividades escolares. Poco a poco irán creciendo y con ellos y ellas sus gustos. Llegarán los cómics, las revistas, los libros de aventuras, la poesía. Irán apareciendo nuevos compañeros de viaje en el que vuestros chicos y chicas aprenderán nuevas cosas, se reirán o se sentirán identificados. Con el apoyo de la familia y de los profesionales del cole, de la asociación, será más fácil hacer de la lectura una actividad cotidiana y placentera. No solo cuando son pequeños, sino también durante la adolescencia. Es decir, es estar atento, conocer a tu hijo y ver de qué manera puedes entrar a través del texto que a él le puede interesar y que a lo mejor no es la novela que más nos apetece a nosotros leer o que a nosotros a su edad leíamos y que nos parece que es imprescindible, pero que es ese cómic, eso que a él le puede apetecer. Desde ahí vamos a entrar y vamos a agarrar para que mantenga ese placer por la lectura. Eso es lo que tenemos que intentar siempre, no desenganchar de la búsqueda del placer. Pues yo a los padres les recomiendo que vayan con los niños a las bibliotecas y a las librerías y que les den autonomía a los niños. O sea, que no les impongan nunca la lectura. Los niños van a tener criterio, ellos se van a guiar por las ilustraciones, por sus intereses, que les escuchen. Pues Clara empezó muy pronto a leer. Con 8 o 7 años, con los cómics de Mortadelo y Filemón, a los 8 o 7 años.
Pero te gustaba mucho leer los tebeos de Mortadelo y Sí, Filemón. sí, los leía. Pero antes de los 8 años siempre estabas con libros, con tebeos. Con 9 Tienes o 10 mucha suerte años. Porque le ha gustado siempre. A mí también me gusta mucho leer. Y siempre me ha visto con un libro. Entonces ella cogía los cuentos, los miraba, le gustaba que yo le explicara qué pasaba. Y de muy pequeñita se interesaba por los cuentos y la lectura. Y empezó muy pronto. Yo ahora pues exactamente no me acuerdo, pero muy pronto. Sí, pronto, ¿verdad? pronto. Siempre estaba leyendo, siempre. En la etapa de educación primaria, cuando vemos que un niño flaquea en esa motivación, volvemos de nuevo a recuperar todas estas estrategias. Claro, las cosas se van haciendo más complicadas cuando los chavales ya crecen y estamos ya en la etapa secundaria y nos encontramos con chavales por encima de los 12, de los 13, de los 14 años a los que no les gusta leer, a los que les resulta poco gratificante leer, porque ya llevan muchos años de poca motivación, de frustración y de experiencias poco gratificantes. Entonces es más difícil. Siempre se pueden encontrar maneras. Entonces ahí lo que hay que estar es atento a, pues por ejemplo, a analizar cuáles pueden ser sus intereses y sus hobbies. Le interesan las motos, le interesan los coches, le interesa montar piezas, le interesan, pues busquemos textos que tengan que ver con instrucciones para montar, para hacer coches, para montar coches. A lo mejor no le voy a dar una novela, pero voy a buscar ese otro tipo de textos. No podemos asociar siempre el leer a aquello que para nosotros es leer. Si yo soy un amante de la lectura y a mí me encanta la literatura, yo tengo ese propósito a la hora de leer. Pero leer son muchas cosas. Leer también es coger el marca, aunque nos parezca que es más pobre. ¿Por qué? O leer también es meterse en internet y buscar información. Ahora con la edad que tiene, ahora ya tiene 14 años, ahora los libros no son nada de dibujos. Ahora ya libros, pues lo que es lectura juvenil, le gusta mucho de ciencia ficción, se ha leído todos los libros de Harry Potter, yo qué sé, la trilogía. Hay un autor francés que además es un profesor de literatura en secundaria que se llama Daniel Pennac, que dice que el verbo leer no soporta el imperativo. Entonces, lee, siéntate y lee, estate una hora leyendo. Eso no funciona, ¿vale? Nadie se convierte en un lector y tiene amor, interés, deseo, que es lo que queremos buscar en los niños para buscar esa autonomía posterior, con esos imperativos. Y luego a mí una cosa que me gusta mucho es, a ellos les gusta leer cosas que tienen relación con su vida. Yo creo que la literatura clásica es muy bonita y es fundamental, pero también a veces hay que entrar por cosas de la vida cotidiana. Pues los libros como Rebelde, pues decimos, bueno, pues a ver, efectivamente están muy cerca de lo que ellos sienten, de lo que ellos en ese momento tienen interés por las chicas, por los chicos, por el mundo de la sexualidad. Pues habrá que entrar por aquello que sea significativo y más cercano a ellos. Ya les llevaremos a otros mundos que también son muy interesantes y que si no se los aportamos, si no se los damos, ellos no van a tener interés. Bueno, me gustan más los que tratan sobre historias y más en profundidad, o los que tienen que ver con problemas de adolescentes, aunque la verdad es que me gustan de todo tipo. Ahora lees de todo. De todo, sí, sí. Le gusta de misterio, de ciencia ficción, de todo. Si es que se lee los libros de la biblioteca, es la niña que más coge. Ven. Mira. Vive en América. Está en inglés. Todo este esfuerzo ha merecido la pena. Ahora, vuestros hijos e hijas
llegan a la escuela con más amigos, los libros, y además habéis podido compartir aventuras y experiencias juntos, juegos, letras y cuentos. Sin duda, les habéis dado el regalo de la lectura, que es el mejor equipaje para vuestras hijas e hijos. Que siempre les refuercen esas cosas los padres, y entonces cuando llegan al cole pues sí que ya se sienten más motivados porque ya han aprendido a leer pues algo como el nombre de su calle o pues eso, un muñeco, un juguete. Entonces eso pues, ya se empieza a crear curiosidad y ya empieza a despertar ahí todo lo que tiene que ver con la lectura. Entonces pues, ellos te demandan mucho más. A veces sí, por ejemplo, si me aburro, pues leo a veces. Sí que me gusta. Sobre todo el libro gordo que va de un ratón y un gato. Sí, tengo libros. Muchos. Si son autónomos en la lectura, los alumnos sordos, como cualquier otro alumno, tiene una herramienta de aprendizaje, de comunicación y de disfrute, que son los tres elementos fundamentales, muy potente. Entonces, un alumno autónomo en la lectura aprende por sí mismo, puede hacer todo tipo de consultas, puede acceder a las bibliotecas, a internet, puede comunicarse en foros, puede disfrutar de la oferta literaria y por tanto conocer otros mundos, conocer otras experiencias, acceder a otras informaciones que por sí mismo le pueden estar vedados porque no se pueden vivir todas las vidas que uno imagina. Sin embargo, a través de la literatura sí se pueden hacer viajes y conocer mundos, incluso otras épocas que no se han conocido. Pues te sientes muy orgulloso cuando ves a tu hijo que se sienta y se pone a escribir y que a lo mejor hace frases que él pues ha desarrollado solo o que ha imaginado. Es una satisfacción grande ver que tiene pensamiento y que lo refleja ahí. Es una satisfacción. Yo creo que hay una relación muy estrecha entre el éxito académico y pues el nivel de si tienen bien adquirido el proceso de lectoescritor, porque al final estudiar no es otra cosa que decodificar una serie de información que te viene en un libro de texto, y si el niño tiene problemas de lectoescritura, no es capaz de tener una buena lectura comprensiva y de entender todo lo que viene en la información, le va a ser mucho más difícil estudiarlo, entenderlo. Por tanto, la motivación va a bajar porque todo requiere más esfuerzo y tanto, o sea, que está totalmente, y seguramente que el éxito académico pues se va a dificultar. O sea, que entonces está muy relacionado. Y cuando empezó a escribir lo primero su nombre, pues vamos, yo creo que por ahí todavía tengo la primera hoja cuando puso el nombre de toda la familia, que lo tengo por ahí guardadito como recuerdo. Pues una satisfacción increíble. Entonces yo les diría, pues principalmente que les lean mucho, que busquen momentos al día de compartir momentos emocionales, y que la lectura es un momento de relación emocional y de llevar nuestras preocupaciones al libro y poder saltar del libro para resolverlas. Entonces es un momento privilegiado y ahí nadie mejor que la familia. Porque me gusta leer. Porque me gusta leer todo. El que más me gusta es el de princesas. Pues porque me gusta leerlo y después dibujarlo en un papel.
pero libros de más de 1000 páginas, que yo los veía y decía, pero ¿cómo puedes leer tan rápido? Claro, estaba todo ya. Que yo me enfado por la noche, a las 12 de la noche digo, apaga ya. Un momento, que ya termino el capítulo. Digo, déjate de capítulos, apaga ya. Entonces nos enfadamos porque muy de noche, muy tarde y leyendo. Entonces nuestras discusiones son porque deje de leer.